Martes 19 de julio de 2022, cordiales saludos amables televidentes que siguen a partir de este momento la señal de televisión manabita en toda la provincia de Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero a través de las redes sociales y las diferentes páginas virtuales que retransmiten nuestra señal. Es un gusto, es un placer encontrarnos para a partir de este momento revisar los hechos más destacados del acontecer nacional e internacional y por supuesto en el ámbito local que han generado información, así como también profundizaremos en temas de actualidad en nuestro espacio de entrevistas. Una jornada que ha estado enmarcado en temas relacionados a la salud, y es que se ha confirmado por parte del Gobierno Nacional el segundo caso de la viruela del mono en el Ecuador. Se trata de un joven de 27 años en la capital de la República, Quito, y que no tiene ningún tipo de relación con el primero que se había reportado en Guayaquil. Se ha hecho ya el cerco epidemiológico y se ha tratado de identificar también alguna novedad que se pueda registrar en aquellos ciudadanos o personas que mantuvieron contacto con el paciente, hoy caso confirmado de la viruela del mono. Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha recomendado que en todo el territorio nacional se incremente el uso de mascarilla y también se le dé prioridad a la vacunación, ya que existe un considerable aumento de casos positivos de COVID-19. Para que tengamos como referencia, en la última semana de reporte se confirmaron 11.881 nuevos casos, un incremento superior a los 8.000 en referencia de la última semana. Hay un crecimiento exponencial en todas las provincias del Ecuador, pero principalmente en Guayas y Pichincha. Y hoy Manta celebra un hecho histórico, como lo habían esperado por años. Los actores, activistas, representantes del arte, de la cultura, gestores culturales en general, hoy recibieron de manera formal la ordenanza que ha promulgado el Consejo Cantonal de Manta, ordenanza para el fomento de las artes, la cultura, la creatividad y la innovación en sus distintas manifestaciones en el Cantón Manta. En buena hora que este importante sector, que tanto ha aportado también a nuestra historia, sea considerado a través de un cuerpo normativo y legal que brindará beneficios y que los amparará y los protegerá para que tengan un mayor rango de acción. Ahora veremos el reglamento para que justamente traiga mayores beneficios. Aplaudimos la iniciativa desde la municipalidad y de los concejales, principalmente de quien lidera la Comisión de Cultura, en este caso la concejala Marciana Valdivieso y todo el equipo de trabajo que han hecho realidad este sueño y que celebra la comunidad de arte y cultura en la ciudad de Manta. Empezamos con el desarrollo de la información. Les recordamos que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook. Estamos como Televisión Manabita y posteriormente lo podrán revisar en nuestro canal de YouTube. Se ha confirmado los primeros resultados de las investigaciones que se efectúan respecto a la masacre de ayer en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas. La riña se habría iniciado por un interno de nacionalidad venezolana, conocido como alias Goyo, quien fue detenido en Manta por sicariato y desafiaba a las bandas que lideran este centro penitenciario. Finalmente fue asesinado. Las declaraciones enseguida. Mire, todo esto está en procesos investigativos, obviamente es muy reciente lo que pasó el día de ayer, pero al parecer tenemos información de que se trataría por este PPL alias Goyo estaría tratando de formar una nueva facción de grupo delictual organizado, y esto obviamente molestó a los otros PPL y desencadenó lamentables incidentes que se suscitaron ayer. General, hace 3 meses precisamente indicaron que se iniciaban investigaciones para determinar responsables por el uso de el ingreso de armas blancas y armas de fuego. ¿Este proceso no ha dado resultados positivos por lo que se ve hasta el momento? Miren, nosotros trabajamos en función de lo que acciona Fiscalía. Fiscalía es quien lidera el proceso investigativo y nosotros apoyamos a ese trabajo. ¿Pero avanza el proceso investigativo? Por favor, le rogaría en ese tema consultar a Fiscalía porque ellos son los que lideran y guían el proceso investigativo. ¿Se ha descartado ya tal vez más muertos en el centro forense? Hasta ayer el ministro dijo que se iba a revisar celda a celda para Eso es lo que descartar. estamos haciendo este preciso. Todavía no se puede dar un pronunciamiento. Al interior aparentemente no existen ya más novedades. El número sería 2 entonces.
12 fallecidos y 2 heridos. ¿Qué se conoce de los heridos, del estado actual de ellos? Están estables, no revisten peligro para la vida de los. Y hay también actualización respecto al intento de asesinato que se produjo ayer en el Cantón Manta, y es que en estado sumamente grave se mantiene la ex modelo mantense Yesenia Álava. Tenemos un informe de este hecho, tomando en consideración que ya son 211 las muertes violentas que se registran en lo que va de este 2022 en la provincia de Manabí. La mujer que recibió el ataque a bala cuando circulaba por la vía San Mateo en Manta fue llevada de emergencia hasta el Hospital Rodríguez Zambrano por paramédicos en una ambulancia, pero 4 horas más tarde la trasladaron hasta una casa de salud en Portoviejo debido a su estado crítico. Lamentablemente, luego de haber recibido el vehículo 10 impactos de munición de arma de fuego, la ciudadana pierde el control del vehículo y se estrella en contra de la berma y posterior en contra de un árbol del lugar donde tuvo la ubicación final del vehículo. Según las primeras investigaciones, la mujer fue interceptada por unos hombres que iban a bordo de otro carro y luego de cometer el atentado emprendieron la huida. El incidente que sufrió Yesenia Álava, de 40 años, está siendo investigado por las unidades especiales de la Policía Nacional debido a que su esposo y familiares fueron asesinados en noviembre del 2021 y ella conducía el mismo vehículo la tarde de este lunes 18 de julio. Su anterior pareja se había dedicado a la compra y venta de carros de alta gama y la señora había seguido este mismo negocio. En ese sentido están las investigaciones buscando líneas investigativas a fin de poder determinar cuáles serían las motivaciones de este hecho. Hasta el cierre de esta emisión se conoció que Álava permanece con custodia policial permanente en la Casa de Salud hasta su recuperación. Está en observación en la parte de UCI de una casa de salud de aquí de la provincia. Esperamos de que se recupere lo más rápido posible y que no tenga complicaciones a su salud. En Manabí, las cifras de muertes violentas en lo que va del año bordean las 211, informó Marcelo Ruiz. Gracias por seguir con nosotros, 19 horas con 25 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos de vuelta en la emisión estelar de TV Noticias y sean bienvenidos al espacio de entrevistas. La Fundación Telefónica finalizó una importante jornada de capacitación o un primer proceso de capacitación a docentes con su aprendizaje basado en proyectos ABP. ¿De qué se trata? ¿Quiénes han trabajado y cuántos son los beneficiados? Conocemos detalles enseguida en diálogo con nuestra invitada. Nos atiende vía telemática Ana Daniela Naranjo. Ella es la jefe de programas educativos de la Fundación Telefónica. Ana, qué gusto, qué placer. En términos generales, ¿qué evaluación podemos efectuar de este plan de capacitación? ¿El objetivo se cumplió? Muy buenas tardes con todas las personas que nos están viendo. Es un gusto estar aquí. Sí, bueno, nosotros trabajamos como Fundación Telefónica en articulación con el Ministerio de Educación para implementar un espacio de capacitación para que los docentes aprendan a utilizar la metodología de aprendizaje basado en proyectos en el aula con niñas y niños. Este era un piloto, por eso es el primer proceso de capacitación. Llegamos a más de 250 docentes que se capacitaron y aprobaron el curso en 30 unidades educativas en casi todas las provincias del Ecuador. Participaron como 18 provincias a nivel del país, y en realidad hemos visto en las evaluaciones que hemos llevado a cabo que los docentes han mejorado completamente su conocimiento de esta metodología. Una metodología muy importante para implementarla en estos momentos post pandemia y cuando es necesario que las niñas y niños aprendan mucho más rápido y desarrollen pensamientos críticos y habilidades blandas en el aula. Perfecto. ¿En qué lugares efectuaron esta capacitación? Previamente, ¿cómo se identificó que eran los temas que había que abordar y a quiénes justamente profundizar con la propuesta? Bueno, el aprendizaje basado en proyectos en realidad es una metodología que en el Ecuador, por medio de la política educativa, se ha priorizado porque justamente busca poner en el centro del aprendizaje a los niños y niñas y que ellos puedan resolver problemas y crear proyectos prácticos para los problemas que ven en su vida diaria. Entonces, por eso se decidió realizar este proceso de capacitación a los docentes en la metodología. Dentro de las escuelas se busca que las niñas y niñas tengan un aprendizaje interdisciplinario, que puedan desarrollar habilidades de compañerismo, de comunicación, y desde ahí salió la necesidad de esta capacitación a docentes.
La capacitación fue un proceso que tuvo una plataforma de aprendizaje en donde los docentes pudieron seguir las clases por medio de la plataforma, pero también tuvieron encuentros con tutores y tuvieron webinars que les permitieron también a ellos poder hacer preguntas si es que tenían algunas inquietudes sobre cómo implementar el aprendizaje basado en proyectos en el aula, y también les permitió poder tener al final de todo su proceso de capacitación un proyecto desarrollado en grupos de docentes para que sea una capacitación súper práctica para ellos. El objetivo de toda capacitación también trae consigo el poder trasladar ese conocimiento que se adquirió a la comunidad, a quienes van a recetar el mensaje, en este caso a los estudiantes. Quienes obtuvieron la certificación, ¿en qué aspectos mejoraron o para qué están preparados a partir de ahora? Bueno, los docentes que participaron han demostrado que han mejorado sus habilidades, primero, de planificación de clase, segundo, de trabajar de forma interdisciplinaria, así sean docentes de una sola materia, ellos aprendieron a utilizar el ABP de forma interdisciplinaria y poder después compartir esto con los otros docentes de sus escuelas para poder implementarlo con niñas y niños. También mejoraron sus habilidades en evaluación y sus habilidades en identificar los hitos del desarrollo de un proyecto. Y esto les va a permitir después trabajar con niñas y niños. Perfecto. Este proyecto también se ha efectuado en otras partes de Latinoamérica y del mundo. ¿En qué se diferencia de lo que se ha aplicado en Manta? O en el Ecuador, como tal. Sí, bueno, en realidad Profuturo tiene diferentes temas de capacitación. Nosotros el año pasado capacitamos a 35,000 docentes en temas como habilidades digitales, el tema del uso de la gamificación en el aula, cómo utilizar las matemáticas, cómo aprender las matemáticas de una manera más divertida. Sin embargo, la diferenciación del curso es que responde justamente a una necesidad de una prioridad que se dio en las políticas educativas. En Ecuador tenemos varias investigaciones que definen que las niñas y niños están teniendo problemas para resolver conflictos, para desarrollar habilidades blandas como el liderazgo, la comunicación, y justamente el aprendizaje basado en proyectos te apoya eso. Entonces, esta capacitación fue creada en el Ecuador, es un piloto realizado en el Ecuador y es diferente porque responde a necesidades muy contextualizadas de nuestro país y de los docentes de nuestro país. Perfecto. ¿Cuál fue el rol del Ministerio de Educación y en qué aspectos trabajaron de forma conjunta? Bueno, la idea de desarrollar la capacitación empezó por el Ministerio. Nosotros nos articulamos para apoyarlo, para poner un poco a las personas técnicas que puedan desarrollar el proyecto, las tutorías y demás. El Ministerio nos apoyó en toda la revisión del material, nos apoyó en la convocatoria de los docentes. Ahora está participando en un proceso que estamos haciendo de evaluación ya en las unidades educativas, porque no queremos quedarnos con la evaluación de los docentes, sino en realidad saber que estas metodologías están siendo utilizadas en el aula. Entonces estamos visitando escuelas en coordinación con el Ministerio para poder en realidad identificar que esto está mejorando el aprendizaje de niñas y niños. La capacitación duró 26 horas. ¿De qué estuvo compuesto? ¿Qué tipo de actividades se efectuaron? Sí, la capacitación duró 26 horas por medio de la plataforma. En la plataforma los docentes tenían guías interactivas que después pueden utilizar con los niños y niños, tenían videos, microvideos, y también tenían encuentros asincrónicos, uno después de cada módulo. Son 5 módulos de trabajo, y estos encuentros asincrónicos ellos podían compartir dudas, tenían un proceso de revisión de la materia con tutores y después tenían trabajos en grupo para que puedan desarrollar sus proyectos de fin de curso. Los webinars son aparte de las 26 horas, y en estos webinars ellos estuvieron con expertos a nivel internacional para hacerles preguntas sobre el ABP. Perfecto. ¿Qué otras capacitaciones desde la Fundación proyectan o en qué otros aspectos van a trabajar en lo que resta para que finalice este 2022 en el Ecuador? Sí, bueno, en este momento la Fundación tiene abierta una convocatoria de formación docente que es completamente gratuita. Tenemos itinerarios de formación para docentes que igual tienen la certificación del Ministerio de Educación. Los docentes pueden utilizar una plataforma de autodiagnóstico en el que les indica cómo están sus habilidades digitales, tomando en cuenta que esto es súper necesario en la actualidad y en el contexto en el que hemos pasado de clases virtuales a clases presenciales, pero donde todavía la tecnología puede ser un apoyo.
De acuerdo a este resultado de autodiagnóstico, el docente puede definir sus cursos. Tenemos en estos momentos 16 itinerarios abiertos y los docentes se pueden inscribir de forma gratuita y culminarlos hasta el mes de octubre. Entonces, visiten nuestra página web, vean todos los cursos que tenemos abiertos, inscríbanse y pueden capacitarse de esta forma. Es una oportunidad que abrimos todos los años. Perfecto. Gracias por los criterios, Ana, y felicidades por este tipo de iniciativas. Muchas gracias, un gusto. Era Ana Daniela Naranjo, la jefe de programas educativos de la Fundación Telefónica. Ahí los detalles de esta certificación para docentes que ha efectuado la Fundación Telefónica conjuntamente con el Ministerio de Educación en el Ecuador y que también ha tenido un rango de acción en otras partes del mundo. Momento de una pausa y regresamos con más. Restan exactamente 27 minutos antes de las 20 horas. Ya regresamos en la emisión estelar de TV Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Restan exactamente 22 minutos para que sean ya las 20 horas en todo el territorio continental ecuatoriano y sean bienvenidos otra vez al espacio de entrevistas. Vamos a hablar ahora de temas médicos y es que el estar con menos o más peso hoy no termina siendo una representación vinculado a verse bien, sino a sentirse y estar bien, que es muy distinto. Es por esto que vamos a conocer algunos detalles respecto a cómo controlar la obesidad o cómo evitarla. Para aquello acudimos a un experto, un especialista en el tema, nos atiende vía telemática el doctor Eric Pasco, él es médico manager, de Medical Manager. Es un gusto, es un placer, Eric, qué gusto recibirlo hoy en nuestro informativo. Y la pregunta planteada como para dimensionar el problema, ¿qué nos dicen las cifras? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Cómo estamos en materia de obesidad en el país? Bienvenido, buenas noches. Hola Carlos, muchas gracias por la oportunidad, buenas noches. Bueno, hablando un poquito acerca de las cifras de Ecuador, podemos hacer referencia al estudio en Sanud que data del 2012, es decir, hace 10 años atrás. En este estudio, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población nacional del Ecuador correspondía específicamente para la población entre 5 y 11 años aproximadamente al 29%, o sea, casi un tercio de la población entre 5 y 11 años de edad en el 2012 vivían con sobrepeso y obesidad, estamos hablando de niños. Ahora bien, en población adolescente, entre los 12 y los 19 años de edad era de aproximadamente el 26%, la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y en población adulta, es decir, por arriba de los 19 años o a partir de los 19 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad era del 62.8%, es decir, casi 2/3 de la población tenían o sobrepeso u obesidad. Esto mucho más frecuente en mujeres que en hombres, hablando de obesidad, y más frecuente el sobrepeso en los hombres que en las mujeres. Pero igual no son cifras, a ver, pensemos, estamos hablando de hace 10 años, no había ocurrido una pandemia, que sabemos que demostró la pandemia del COVID, que las personas que viven con sobrepeso y obesidad son las que tuvieron o tenían mayor probabilidad de tener algún desenlace asociado a complicaciones o incluso a un desenlace fatal vinculado al COVID. Entonces, el COVID lo que permitió fue dimensionar un poco la magnitud del problema, pero el problema ya era patente. Aterricemos entonces en el problema, doctor. Claramente, al menos 6 de 10 personas han tenido o sufren problemas de obesidad. La edad de prevalencia mayor es entre 40 y 50 años, como usted lo acaba de mencionar, y es más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Dónde radica el problema? ¿El desorden alimenticio, temas genéticos, la variedad de comida y el no saber cómo comer? ¿O cuál es el problema real? ¿Dónde está fallando la humanidad o el ser humano para evitar estos inconvenientes? Carlos, usted ha tocado varios de los problemas, porque este es un problema multifactorial. Es una enfermedad crónica que tiene distintos factores involucrados. Primero, el factor genético. No es menor el factor genético. Se habla de que el índice de masa corporal,
que es la relación entre peso para la estatura de una persona, puede ser heredable hasta en un 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que si en mi familia directa, hermanos, padres, abuelos, hay obesidad, probablemente yo tengo una mayor probabilidad, mi probabilidad de vivir con obesidad es mucho mayor. Eso por un lado. Por otro lado está que la situación de la tecnología y la evolución. Nosotros pasamos de ser, desde tiempos prehistóricos, cazadores, posteriormente pasamos a ser agricultores. Luego vino la industrialización y pasamos a tener trabajos, digamos, con menor nivel de requerimiento de actividad física, por ende más sedentarismo. Actualmente, usted puede preguntar a cualquiera, por lo menos un tercio de las personas que trabajan lo hacen sentados frente a la computadora o a algún tipo de dispositivo, más del 50% del tiempo de su jornada laboral. Entonces, por ahí vamos teniendo muchos factores involucrados en esto. Obviamente la alimentación juega un papel importante, pero a la alimentación hay que sumar que los alimentos actualmente son alimentos más procesados, incluso llamamos a algunos de ellos alimentos ultraprocesados, que adicionalmente son cargados en azúcares, cargados en grasa y con porciones muy abundantes. Adicional a esto, son tan sabrosos al paladar que se le llama alimentos altamente palatables, que hace prácticamente imposible para la persona detener su ingesta hasta no haber acabado el alimento por completo. Entonces, complica un poco la situación. Estamos hablando de actividad física menor, mayor sedentarismo, más tiempo frente a pantallas, alimentos más cargados en calorías y porciones más abundantes. Estamos hablando de factores genéticos, estamos hablando de una serie de situaciones que incluso involucran la psiquis de la persona, porque la obesidad está también frecuentemente asociada a alteraciones del estado de ánimo. Doctor, hace 2 años y medio el Programa Mundial para Alimentos, PMA, otorga un informe en donde, además de alertarnos de que cada 6 de 10 personas tenían este tipo de enfermedades en niveles muy altos, también nos dice que la obesidad y el sobrepeso matará cerca de 13.000 ecuatorianos hasta el 2030. Es decir, enciende las alarmas. Pero ¿qué se está haciendo para reducir el impacto o para mermar el alto índice de frecuencia de esta enfermedad, principalmente en los tratamientos integrales? ¿Se está efectuando de manera particular o hay una política pública en materia de salud para contrarrestar esta enfermedad? Ok, el problema de la enfermedad es lo que hablábamos de que es multifactorial. Entonces, primordialmente tenemos dos poblaciones objetivos: los que ya están viviendo con obesidad y sobrepeso y aquellos que todavía no viven con obesidad y sobrepeso. En aquellos que no viven con obesidad y sobrepeso, el objetivo debe ser educarles para que tengan el conocimiento necesario para hacer mejores elecciones en cuanto a alimento, para que puedan valorar la actividad física que realizan y comprender si tienen que realizar mayor actividad física o no, entendiendo que cada persona tiene necesidades individuales en todo sentido. Y luego tenemos el otro grupo que mencionaba al principio, que es el grupo de personas que actualmente ya viven con sobrepeso u obesidad. Entonces, para este grupo hay que entender que el abordaje o el manejo de este tipo de problema, entendiendo que la obesidad es un problema o una enfermedad crónica. ¿Por qué decimos que es una enfermedad crónica? Primero, porque cumple los criterios de enfermedad. Eso es lo primero que hay que comprender, que causa alteraciones fisiológicas y fisiopatológicas como cualquier otra enfermedad. Estamos hablando como hipertensión, como diabetes, etc. Eso es lo primero, reconocer que es una enfermedad. Segundo, que es una enfermedad crónica, no transmisible, que pertenece al mismo grupo de enfermedades como la hipertensión, diabetes. Pero al ser una enfermedad crónica no transmisible, requiere un manejo multidisciplinario que puede involucrar, dependiendo de cuál sea la severidad del problema, incluso la cirugía, pasando por modificaciones en los estilos de vida que incluyen dieta,
y niveles de actividad física, apoyo psicológico y o psiquiátrico, dependiendo de la necesidad de cada persona o paciente, y tratamiento farmacológico. Si la persona cumple con criterios quirúrgicos, incluso una cirugía bariátrica para poder, digamos, manejar el problema de una mejor forma y reducir la coexistencia o la aparición de otras enfermedades asociadas a la obesidad. La obesidad está asociada a más de 200 enfermedades que van desde problemas articulares, pasando por enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, por alteraciones metabólicas como la diabetes, incluyendo, hay una fuerte asociación entre obesidad y cáncer. Por darle algún dato interesante en este sentido, 40% de los cánceres diagnosticados en Estados Unidos están vinculados a obesidad. Entonces, doctor, entiendo que es consecuencia de la obesidad, ¿no? Este tipo de enfermedades colaterales. Y entiendo yo que el tratamiento integral depende de cada paciente y su condición, pero a manera general, ¿qué recomendación efectuar para evitar llegar a la obesidad o para tratar de controlar la obesidad o el exceso de peso que hoy podemos tener por los factores ya explicados? Lo primero es atender a la población que tiene mayor riesgo, y es la persona que en este momento vive con obesidad o vive con sobrepeso. Estas personas requieren la atención de un equipo de profesionales de la salud, un equipo multidisciplinario que debe incluir el abordaje médico desde el punto de vista farmacológico en la mayoría de los casos, debe incluir el abordaje nutricional en todos los casos, debe incluir el abordaje de actividad física en todos los casos y debe incluir el abordaje psicológico y o psiquiátrico en todos los casos. El abordaje quirúrgico en los casos que cumplan criterios quirúrgicos. Esto es primordial, sobre todo porque las personas que viven con sobrepeso y obesidad están en riesgo o ya están padeciendo de otras enfermedades asociadas a obesidad e incrementan su riesgo de aparición de otras enfermedades, incluso de desenlaces, digamos, no alentadores para este grupo de personas. Eso es lo primero, atender a la población que ya tiene riesgo y que está viviendo con obesidad y sobrepeso. Y lo segundo también es, simultáneamente, trabajar los aspectos educativos. A mí me preguntaban cómo podemos prevenir la obesidad. La obesidad se previene desde antes de la concepción, cuando la madre controla su peso previo a quedar embarazada, controla su peso o la ganancia de su peso durante el embarazo, controla su peso posterior al parto y controla el peso del lactante y del niño durante la infancia. Estos son factores que previenen o que pueden ayudar a prevenir de forma importante la aparición de obesidad durante la adolescencia y la edad adulta. Estamos viendo que cada vez más temprano comienzan a aparecer, y hablo de adolescentes, casos de diabetes mellitus, casos de hipertensión en pacientes que están viviendo actualmente con obesidad y son adolescentes. Perfecto, perfecto, doctor. Gracias por sus criterios, pero antes de concluir en 30 segundos, ¿cuándo se considera que una persona está obesa? ¿Qué características en el ámbito médico ustedes toman en consideración para catalogarla como tal? Ok, lo primero es definir obesidad, y la OMS lo define como la acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Eso es lo primero. Ahora bien, las herramientas que se utilizan pueden ser el índice de masa corporal. Un índice de masa corporal por encima de o a partir de 25 indica sobrepeso y a partir de 30 indica obesidad. Estas son personas que requieren atención médica de un equipo multidisciplinario como lo he indicado. Entonces, esas son herramientas, digamos, generales para entender de qué trata el problema, pero el problema va mucho más allá y las formas de ayudar a los pacientes van mucho más allá. Ahora hay tecnología que puede ayudar a los pacientes, por ejemplo, están los dispositivos de bioimpedancia que ayudan a entender un poco mejor la composición corporal, es decir, la cantidad de grasa que hay en el cuerpo de las personas. Perfecto, doctor, gracias por sus criterios. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Importante tema que hemos tratado con el doctor Eric Pasco, Medical Manager, la obesidad, tratamiento integral para controlarlo y características propias de este problema que cada vez gana más espacios en la colectividad ecuatoriana. Hacemos una pausa y regresamos con más.
Vamos con más información enseguida aquí en la señal de televisión Manavita, recta final del informativo de hoy. Y enseguida conocemos detalles, ya que existe preocupación en Manabí. Aumentan las muertes por siniestros viales. Solo este fin de semana hubo 5, una gran parte sucedieron en Puerto Viejo. Actualizamos que hoy un anciano fue atropellado y murió también de contado en el acto. Ocurrió en la avenida 113 en el Cantón Manta. Lamentable noticia, y es que existe consternación en Manta, Manabí y el Ecuador por el lamentable y sensible fallecimiento del empresario Carlos González Artigas Lor, heredero y máximo accionista del grupo industrial La Fabril, empresa en la cual ocupaba el cargo de presidente ejecutivo. Su deceso se dio en la ciudad de Pamplona, en España, donde seguía un tratamiento contra un cáncer linfático, enfermedad contra la que luchaba desde hace años. El empresario manavita estaba casado con Samira Emen, con quien tuvo 3 hijos, Mónica, Carlos y Arianna. Era hijo de Carlos González Artigas Díaz, quien fue fundador de La Fabril y quien dejó de existir en abril del 2020 a consecuencia del COVID-19. Un legado importante para el sector industrial en cuanto a dinamizar economía y generar plazas de empleo dignas y estables, que dejan los González, quienes hoy ya no están con nosotros. A nombre de quienes efectuamos este informativo, quienes integramos Televisión Manavita, Radio Marejada y diario elmanaba.com, a través de nuestro principal, el licenciado Tulio Muñoz Figueroa, expresamos nuestra sincera nota de condolencia, de pesar para su familia, amigos y conocidos. Paz en su tumba, Carlos González Artigas Lora. Y existe incremento de contagios con el COVID-19, lo que ha motivado a que se solicite una vez más en Ecuador la obligatoriedad de uso de mascarillas en espacios cerrados, y no se descarta también exigir la presentación del carnet de vacunación con al menos el primer refuerzo. El uso de mascarilla en espacios cerrados continuará siendo obligatorio para el caso de centros de salud, hospitales y establecimientos de salud, tanto para el personal que trabaje en estos como para pacientes y visitantes. El uso de mascarilla en espacios cerrados y abiertos será obligatorio para personas que presenten sintomatología respiratoria. Se recomienda utilizar mascarilla en lugares cerrados y en espacios abiertos en los que no se pueda garantizar el distanciamiento físico, como eventos masivos. Se recomienda especialmente utilizar mascarilla en lugares cerrados tales como el transporte público, transporte aéreo, aulas de planteles educativos de todos los niveles y también en los espacios laborales. El Ministerio de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica a nivel nacional, exhortar a todos los ecuatorianos a continuar el proceso de vacunación, completar el esquema con 2 dosis y aplicarse las dosis de refuerzo. El Ministerio de Salud está delineando una serie de proyectos en relación a aumentar los sitios de vacunación. Y por otro lado, vamos a comenzar ahora con el proceso de solicitud del carnet de vacunación, que ya no va a constar de las 2 dosis, sino va a ser la tercera, el primer refuerzo, y se van a dar una serie de incentivos para que los ciudadanos acudan a hacerlo. Y el alcalde de Manta, Agustín Intrego Quijano, informó que el próximo 29 de julio dará una gran sorpresa a la ciudad y a sus habitantes. No brindó mayores detalles, solo adelantó que es parte de las obras por el centenario de cantonización. Hoy vamos a tener el 29 de julio una gran noticia que no se las voy a decir todavía, pero van a estar invitados a la firma de un documento que va a cambiar la historia de Manta para siempre. Así que ya les vamos a pasar la invitación, así que esté atento. Hablando del tema de obras, ¿de cuánto sería? El inciso es porcentual, ¿no? Vienen unos fondos que se recaudan, ¿verdad?, de eventos públicos, y esos fondos van a ser concursables y van a irse incrementando en el tiempo. Lo importante es que ya queda un mecanismo establecido y el próximo año, después de la reelección, pues vamos a irlo incrementando, y conforme pase el tiempo y pasen los años. Lo importante es que ya hay un mecanismo de asignación de recursos concursables que no existía, y conforme pasen los años, pues iremos mejorando. Hablando de obras, claro, ya se está viendo algunas obras. Veíamos anoche un evento que ya estaba haciendo pruebas de las luces del Parque Mayor que va a tener. Claro, no, pero por ahí va la noticia, y bueno, ya eso ahí esperamos a inicios de agosto, finales de este mes, poder entregarlo a la ciudad. Están haciendo las pruebas de esa pileta seca, va a estar muy linda, eso va a ser un espacio espectacular, nunca antes visto en la ciudad, y se viene algo mejor todavía, así que el 29 lo conversamos.
Perfecto, a estar a la expectativa de lo que se había proyectado, que será lo que se aproxima. Estaremos pendientes entonces el próximo 29 de julio. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana cuando regresemos con más a partir de las 19 horas. Continúen en la señal de Televisión Manavita. Buenas noches y que descansen. Televisión Manavita presentó